que yo sé que son un poco feos, pero en verdad se van a dar cuenta de que una vez lo entiendan, es mucho más simple que el resto de los ejercicios, ¿ya? A ver, como a grandes rasgos, lo que hay que tener en cuenta acá es que nosotros vamos a tener una parte que van a ser la fuente, ¿ya? Es decir, vamos a tener nuestras fuentes y pueden estar conectadas en estrella o en delta. Y por otro lado vamos a tener la parte de la carga. Entonces, esta parte de acá van a ser las impedancias de carga. Esta de acá va a ser las impedancias de la línea, porque al final conectan la parte de la fuente a la carga. Y bueno, todo está en la parte de la fuente. Entonces, lo más importante de aquí es que, por ejemplo, esta ya corresponde a una corriente de línea, ¿ya? Y estas que están acá van a ser las de fase, las corrientes de fase. El otro, entonces acá también tendríamos una de línea y tendríamos otra de línea. Y lo otro es que obteniendo como todas las cosas respecto a, el resto simplemente es desplazar. Y es desplazarlo en 120 grados. En el caso de B siempre vamos a estar restando 120 grados. Y en el caso de C vamos a estar sumando 120 grados cuando obtengamos los fasores. Pero eso es como a grandes rasgos. Así que voy a empezar a copiar esto. Así. Y esto es lo otro, que al final nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a obtener voltajes, o sea, tensiones que van a estar en el neutro. Y eso pasa cuando yo tengo las cosas conectadas a estrellas, porque si se dan cuenta están todos conectados a un neutro común, ¿ok? Pero en el caso de la delta no pasa eso. Entonces, siempre que les den una delta, en el caso de la carga, bueno, y también en el caso del voltaje, perdón, voy a hacer este... Sí, sí, sí. Y en el caso del voltaje, también tienen que dejarlo como un neutro. Porque, por ejemplo, acá yo tengo el voltaje de AB, ¿ya? Tengo CA y tengo BC, pero no tengo el de A neutro, ¿ok? Entonces siempre vamos a tener que trabajar con eso. Y lo mismo va a pasar acá, que por ejemplo acá yo tengo una impedancia que está en delta, pero no la tengo, no sé la de solamente del neutro A, entonces también voy a tener que pasar. Y como ven acá, siempre van a estar con este desfase de los 120 grados entre sí, de un vector en el otro. Y por ejemplo, aquí uno formaría la delta. Tendría del el CA, el BC y acá está el otro. Ya, entonces vamos a empezar con este. Ya, entonces, siempre fíjense también en qué les están dando todo esto, porque nos están dando las fuentes en kilovolts, ¿ok? Entonces, todo esto va a estar en kilovolts. De repente simplemente les ponen, o no les ponen nada y les podrían poner eso. Así que hay que fijarnos que está en kilovolts. Y nos piden también trabajar en RMS, ¿ya? Cuando nosotros nos piden trabajar en RMS, al final es partirlo en raíz de 2, ¿ok? Simplemente eso. Em, eso es como lo principal para iniciar el ejercicio. Entonces, en el primer lugar, nos piden las tres corrientes de línea, en la línea de transmisión, y las tres corrientes de fase en el generador. Entonces, como les había dicho antes, las corrientes de línea van a ser estas, van a ser el IA, el IB y el IC. Y las corrientes de fase van a ser el IAB, el ICA y el IBC. ¿Ya? Entonces, primero lo que hacemos es siempre obtener las corrientes de línea. Ya. Entonces, uno, corrientes de línea. Ya. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Si nosotros nos fijamos, estas fuentes están en delta. ¿Ya? Es decir, yo lo que conozco aquí, em, siempre trabajen con el primero que va a ser VA, si es que les entregan esto en delta. Yo lo que conozco es esto, conozco este voltaje, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa es conocer al neutro, ¿ya? Entonces, para conocer el VA al neutro, lo que hacemos es colocar este voltaje que va a estar en la fase, partido en raíz de 3 por el fasor de 30, ¿ya? Por el ángulo 30. Que al final eso lo que hace es sacarme ese voltaje de la delta, ya él me lo transforma simplemente al neutro. Entonces, haciendo eso, lo que nos va a quedar va a ser es 4,0
16 por raíz de 2 y partido en raíz de 3. Y también lo otro bonito de tener, por ejemplo, en el denominador un ángulo, es que yo lo puedo pasar al numerador como menos ese ángulo. ¿Ya? Entonces me quedaría esto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué todavía no divido esto ni como trabajo esto? Es porque recordemos que me lo están pidiendo en RMS. ¿Ya? Entonces, como está en el RMS, lo que voy a tener en RMS va a ser 4,16 raíz de 2 raíz de 3 por 1 partido en raíz de 2 por el fasor aquí de menos 3. ¿Ok? Y esto estaría en kilovolts. Entonces la gracia es que ahora puedo simplemente deshacerme esta raíz de 2 y trabajar esto. Y esto ya pasándolo a fasor, o mejor dicho, simplemente haciendo la multiplicación de esto y también por 1000, me va a dar que va a ser 2401,8 ángulo de menos 30. ¿Ok? Y todo esto va a estar en voltios. Eso no hay que olvidar. Ya, entonces, ahora que recién obtuve mi voltaje en el neutro, lo que voy a hacer es que también voy a querer conocer la carga, ¿ya? Y tiene que ser, como se dan cuenta, esta carga también está en delta. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser obtener la carga en estrella. Entonces, les dejo un formulario. Ahí también está la mayoría de las fórmulas. Pero esa carga, la carga en estrella, va a ser la impedancia de la delta partida en 3. ¿Ok? Entonces, voy a ver mi impedancia. Sé que va a ser 160 más J120, ¿ya? Así que voy a anotar 160 más J120. Y lo voy a partir en 3. Y eso me va a dar que va a ser 53,3 más 40i, básicamente. Y esto no. Ya, entonces, ¿con qué fin estamos haciendo esto? Que la gracia es que como ahora yo conozco que esto está conectado hacia el neutro y esto también va a estar conectado en estrella, básicamente, lo que voy a ver es que voy a tener esto. Voy a tener mi fuente, voy a estar pasando por esta impedancia de línea y luego voy a estar pasando por esta otra impedancia de la carga, ¿ya? Y luego voy a tener todo esto conectado nuevamente. En sí. Entonces, la gracia de esto es que se me va a formar una malla. Y a nosotros nos gustan las mallas porque son fáciles de hacer. Entonces, vamos a poder hacer la malla. Entonces, lo que estaría obteniendo sería que voy a obtener mi fuente, que va a ser del voltaje en el neutro, aquí conectado a la impedancia de la línea. Y ojo que de repente les ponen aquí, no sé, la inductancia por acá abajo. Es decir, como no sé, antes de que parta esto, quizás se los ponen como más alejado y de repente uno no la ve, pero sí pertenece a la línea. Entonces siempre fíjense bien en qué tienen en la línea o dónde se las colocarán. Entonces tendríamos 4i más 2. Tendría esta de acá que van a ser los 4i. Hoy parece, se ven como iguales. Ahí sí. 2. Y luego viene los 160 más los 120J. Los 160, perdón, no vienen los 160, vienen los 53,3 más J40. 53,3 más los J40. ¿Ya? Porque tiene que ser hacia el neutro. Entonces así voy a poder dejar esto. Y aquí tengo una malla muy directa. Entonces básicamente por acá va a estar pasando mi IA. Entonces, bueno, por la idea nosotros sabemos que el voltaje va a ser I por R. O en este caso ya vamos a estar trabajando con impedancia, así que va a ser, voltaje va a ser I Z. Entonces acá lo que nosotros queremos conocer es IA. Así que nos va a quedar que IA va a ser igual al voltaje partido en esta impedancia. La impedancia total. Entonces IA, lo voy a escribir más aquí. Más acá. Entonces me va a quedar que IA, deme un segundito para quedar bien inglés hoy.
Entonces me va a quedar que IA va a ser mi voltaje de A al neutro. Y el voltaje de A a un neutro dije que era este valor de aquí. ¿Ya? Y todo esto me va a quedar partido por la impedancia total, es decir, los 4J más los 2 más el J40 más mi 53,3. Así. La idea sí es que pueden, siempre traten como dejar esto bien resumido en una sola impedancia. Entonces no se equivocan quizá al pasarlo a la calculadora. Pero lo voy a dejar así nomás por escribirlo. Y esto nos va a dar 33,99 ángulo de menos 68,51. ¿Ok? Amperes. Entonces ahí recién obtuve ya. Entonces ahora lo que tengo que hacer, si recordamos el enunciado, nos piden las corrientes de línea. ¿Ok? Entonces, IB e IC van a ser lo mismo que ya en cuanto a magnitud, pero van a estar desplazados. Entonces, como les había dicho antes, en el caso de B, siempre va a estar desplazado a menos 120 grados. En el caso de C, le vamos a sumar 120. Entonces B va a ser la misma magnitud de A, 33,99, de menos 68,51, menos 120. ¿Ya? Entonces eso me va a dar 33,99 de menos 188,51. Y esto no. Y en el caso de, acá no de ya, esto es IC. Y en el caso de IC va a ser 33,99 de menos 68,5, este no, 51, jiji, más 120. ¿Ok? Ojo que esto siempre está como en la parte del ángulo, ¿ya? No es que esté sumando todo. Y esto va a ser 33,99 de 51,49 amperes, ¿ya? Entonces, aquí recién obtendría mis corrientes de línea. Y ahora lo siguiente que me piden es obtener las corrientes de las tres fases. Es decir, obtener IAB, IBC e ICA. ¿Ya? Entonces voy a querer buscar IAB. Disculpa una duda. ¿Sí? Con el tema del IB y el IC, ¿se supone que viene dado que tiene que correrse el IB 120 o es por el ejercicio? Eh, no, es porque cuando nosotros trabajamos con... Ya, lo que pasa es que nosotros tenemos tres fases acá, ¿ya? Vamos a tener IA, o sea, vamos a tener una tensión de que va a ser A hacia el neutro, vamos a tener B hacia el neutro y C hacia el neutro, ¿ok? Entonces, el tema es que estas tensiones siempre tienen un desfase de 120 grados, ¿ya? Entonces, por ende, las corrientes también van a tener ese desfase. Em, entonces, eso siempre se va a cumplir, ¿ya? Ya, No sé, perfecto. sí, Gracias. ya. Entonces, en el caso de IAB, vamos a tener que va a ser la corriente de IA partido en raíz de 3 a ser de menos 30, ¿ya? Y esto es nuevamente por el tema del desfase. Básicamente, cuando nosotros hicimos el voltaje, yo lo que hice fue hacer, ya, tengo el voltaje en el neutro y entonces voy a tener el de la fase y lo voy a partir en raíz de 3 por el ángulo 30. Entonces ahora para poder convertir el IAB, lo que hago es agarrar mi corriente de IA, que era la que yo obtuve con el voltaje del neutro, de A neutro. Entonces lo que voy a hacer va a ser partirla en raíz de 3 y o sea, con el ángulo de menos 30. Es básicamente la conversión. Entonces, haciendo eso, esto me va a dar que IA era 33,99 de menos 68 partido en 51 y va a estar partido en raíz de 3 ángulo de menos 30.
¿ya? Y todo esto me da 19,62 pasar de menos 38,51. Y están amperes. Pues aquí tendría mi primera corriente de fase. Luego la que sigue va a ser IBC. Y como yo les dije, al final todas estas cosas están desplazadas. Entonces IBC va a ser esto mismo, va a ser la misma magnitud, 19,62 de menos 38,51 menos 120. ¿Ok? Y eso me da 19,62 pasar de menos 58,51 amperes. ¿Ok? Y por otro lado, ahora también tengo que hacer ICA y va a ser la misma magnitud, 19,62 pasar de menos 38,51 más 120. Y eso va a ser la magnitud, fasor de 81,49. ¿Ya? Amperes. Entonces ahí obtuve mis corrientes de línea y mis corrientes de fase. De fase. Ya, ¿con esto hay alguna duda o todo bien? Todo bien. Ya. Ahora, lo siguiente que nos piden es la potencia compleja total consumida por la carga y su factor de potencia. ¿Ok? Entonces, siempre lean de qué les están pidiendo la potencia. Nos están pidiendo potencia en la carga. Entonces, lo que vamos a querer sacar acá va a ser la potencia aparente de esta carga de acá. ¿Ya? Entonces, también en el formulario les dejé esta formulita. Entonces, voy a anotar potencia de la carga. ¿Ya? Básicamente, lo que nosotros tenemos ahora que estamos trabajando con complejo, va a ser, vamos a tener nuestra potencia, vamos a tener nuestro Q, que va a ser la parte compleja, y acá voy a tener el S. El S es la potencia aparente, ok. Y en este caso también vamos a tener un ángulo que es el ángulo phi. Entonces, la potencia se mide en watts, la compleja se mide en bar, y esta de acá se mide en vuelo ampere, ¿ya? Y cuando nos piden potencia de la carga, se refiere a esta potencia que se está consumiendo en las tres fases. Entonces le voy a poner 3 phi, ¿ya? Porque, o sea, también podría ser como la potencia de solamente una fase. Si quieren la escribo al tiro, pero no se la van a pedir. Esta vendría siendo la de una fase, que sería el, ¿cómo se llama? Mi voltaje de al neutro por mi IA conjugado, ¿ok? Eh, que por otro lado, esto también se cumple que va a ser esto mismo de acá, es decir, ya, de ahí, voy a poner mejor, ya, va a ser, no, no es sin el 3, va a ser mi ZI, que va a ser la impedancia de la estrella, por IA, ¿ya? Porque básicamente esto es al final mi van, ¿ok? Y esto va a estar multiplicado por el conjugado, que va a ser esto. Ahora, cuando yo multiplico al final mi IA por mi IA conjugado, lo que termina pasando por propiedades de los complejos es que voy a obtener solamente la magnitud. Entonces esto va a ser lo mismo que escribir mi Z, mi impedancia de la estrella por mi magnitud de esta corriente al cuadrado. ¿Ok? Pero esto vendría siendo como la potencia de solo una fase. Solo una fase. Entonces, generalmente, yo creo que nunca les van a pedir eso. Entonces, lo que hacemos es multiplicar todo esto por 3. Entonces, va a ser mi B a N por mi IA. Y que básicamente va a ser 3
de ZI, es decir, de mi impedancia, por mi magnitud, porque me dio esta opción, por mi magnitud de ya al cuadrado. ¿Ya? Es importante como dejarlo como magnitud, porque al final uno siempre trabaja con el fasor, entonces nos quedamos con la parte de aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, eso. Entonces, si calculamos esta cosa, vamos a tener que va a ser 3 por mi impedancia de la estrella, que lo dejamos por aquí, va a ser 53,3 más J40, J40 por 33,99, que es la corriente de IA. Aquí. Esta es la magnitud, así que voy a poner la magnitud al cuadrado. ¿Ok? Y todo esto me va a dar 23.971 paso de 36,88 volt-ampere. ¿Ok? Más importante la unidad medida. Entonces, esa vendría siendo la potencia que consume la carga. Ahora, ¿qué es lo otro importante? Generalmente en esta parte también les recomiendo no solamente dejar como el paso, sino también dejarlo en coordenadas rectangulares. Si yo lo dejo en coordenadas rectangulares, voy a obtener esto: 184, 735,68, más o más que eso. A ver, espérame. 3, 8, 4. Ya. Pero más que eso es porque al final acá también me están preguntando mi factor de potencia. ¿Ya? Entonces, el factor de potencia va a ser el coseno de mi ángulo fijo. ¿Ya? Es decir, va a ser el coseno del ángulo que obtuve de esta potencia. Que tiene sentido porque al final lo que quiero es obtener este ángulo acá con el triangulito. Entonces va a ser el coseno de 36, ay, como 88. ¿Ok? Y eso me va a dar 0,8. Y ahora, ¿por qué me interesa conocer como las coordenadas rectangulares? Porque sabiendo eso, este es mi P y este es mi Q. Al final con eso yo hago este diagrama de acá. Y a mí me interesa conocer ¿cómo se llama? El signo de esos valores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estos tienen signos contrarios, significa que sería capacitivo. ¿Ya? Y si tienen signos, si ambos son positivos, van a ser inductivos. Entonces, como son iguales, van a ser inductivos. Sería inductivo. Y si tiene signos contrarios, capacitivo. Entonces, lo voy a anotar aquí. Capacitivo. ¿Ok? Así. Y eso principalmente. Y, y ahora también nos están pidiendo la potencia que nos entrega la fuente. ¿Ok? Entonces, yo ahora ya analicé la parte de la carga. Entonces voy a hacer lo mismo, pero para la parte de la fuente. Entonces, ahora vamos a hacer es potencia de la fuente. Ya. Entonces voy a tener que mi potencia aparente nuevamente va a ser de las tres fases y le voy a poner como un subíndice F nomás para indicar que es de la fuente. Y en este caso va a ser la misma fórmula. Al final va a ser 3 por mi voltaje del lado neutro por IA conjugado. Se me fue a explicarles algo y es que tienen que tener cuidado porque este van que está acá, si se dan cuenta, es de mi A mayúscula. Y hay una distinción entre ese A de ahí y ese A de ahí abajo. Y es básicamente porque son nodos distintos.
Si yo veo esto de acá, yo tengo el A minúscula acá y tengo este A minúscula acá. ¿Ya? Entonces, este A indica de la carga y este A indica de la fuente. ¿Ya? Entonces serían valores distintos. Em, entonces, por ejemplo, si yo lo quisiera representar acá, yo lo que tendría es que tendría el neutro aquí. Tengo el neutro. Y acá tengo A. ¿Ok? Y por otro lado, yo tendría este A de la carga aquí y también nuevamente tendría el neutro aquí. ¿Ok? Eso. Eh, pero al final va a seguir la misma lógica. Entonces, obviamente yo quiero conocer el voltaje de mi fuente, ¿ya? Y nosotros ya sacamos ese voltaje que es este de acá. Entonces siempre preocúpense de que tiene que ser el voltaje de la fuente, en el neutro. Entonces, ese voltaje es este valor de aquí. Mm, ya. Entonces va a ser 3 por este valor de acá, por mi IA conjugada, ¿ok? Puedo hacer esto, también podría como intentar seguir la fórmula de aquí, ¿ok? Pero vamos a hacer esto. Y en el caso de IA, cuando yo tengo un conjugado, al final lo único que hago es mantengo la magnitud, pero cambio el valor del signo. Entonces, si yo me voy a mi corriente, ¿dónde dejé la corriente? Acá. Lo que tendría sería 39,99 pasó de 68,55, ¿ok? Porque es el conjugado. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser borrar esto y dejarlo así. Y esto en coordenadas rectangulares nos va a dar 191,643 más 1,52,494 J. Lo único malo de esta materia es que es imposible saber si algo está bueno o está malo, porque son como puros números X. Entonces esto va a ser, y ahora esto si lo paso a pasar va a ser 2, 4, 9, 11, 54, pasar 38, 51. Y esto está en Bolamper. Entonces, nuevamente me interesa saber esto de cómo se comporta en coordenadas rectangulares, porque básicamente tengo que son el mismo signo, así que esto nuevamente va a ser inductivo. Generalmente siempre son inductivos, pero sí he visto ejercicios donde sean capacitivos. Inductivo. O sea, todavía no podemos decir que es inductivo, pero va a ser inductivo más abajo, porque al final lo que es inductivo es el factor de potencia. ¿Ya? Entonces, el factor de potencia va a ser el coseno de 38,51. ¿Ok? Y esto da 0,78, 0,78. Entonces esto va a ser inductivo. Dame un segundito. Pero mientras, ¿alguien tiene dudas o van bien? Yo todo bien. Ya, Igual todo bien, creo. ok. Y tendríamos eso. Ya. Entonces, ya pues ahí terminamos el primero. Pero si se dan cuenta, es como bien, o sea, asusta, pero es ser más ordenadito. Como dentro de todo no es un ejercicio tan complejo en comparación como a todas las otras cosas que le colocan, creo yo. Em, entonces vamos a hacer el siguiente, ¿ok? Entonces me voy a llevar esto y lo voy a dejar acá abajo. Ya. Entonces me dicen, en el circuito de la figura se entrega la magnitud y ángulos de la fuente trifásica y nuevamente me piden trabajar en RMS. Así que lo vamos a destacar. Ya, y me piden de nuevo las tres corrientes de línea, la fase de carga, la potencia consumida por la carga trifásica y el factor de potencia, que ya aprendimos a hacerlo. Y lo otro es que me dicen la pérdida total de potencia de la línea de transmisión, ¿ya? Entonces, al final, o sea, ya, este es como lo único que varía, pero cuando me hablan de la línea de transmisión, al final lo que me va a interesar va a ser conocer la pérdida de potencia, pero al final en watts, ¿ok? Entonces, vamos a anotar esta al tiro, que va a ser watts.
que eso es lo que estamos buscando. Ya, pero vamos por orden. Ya, entonces miremos esto. Tengo una delta acá en las impedancias. Eso significa que voy a tener que pasar voy a tener que hacer la impedancia en estrella, ¿ok? Em, y por otro lado, esto ya me lo están dando en estrella. Eso significa que al final yo estoy yendo desde A y aquí tengo el neutro en tiro, ¿ya? Entonces no tengo necesidad de pasarlo antes porque antes estaban en delta, como si miramos el anterior, ¿ok? Entonces, ahora yo sé al tiro que mi van, o mi voltaje de la neutro, uy, qué feo, ya. Va a ser este valor que me dan, que va a ser 1365 sobre 0, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que me está pasando acá? Me piden RMS, así que esto tiene que estar en raíz de 2. Voy a ponerle RMS, ¿ok? Y eso me va a dar que va a ser 965, 201 sobre de 0. Y todo esto va a estar en volts, porque tampoco me indica ninguna otra unidad de medida como en el anterior, ¿ok? Entonces, ahora lo que importa también es conocer la carga, porque esta cuestión está en delta, no nos interesa eso, no nos sirve, así que lo pasamos a estrella. Al final la idea es siempre dejar todo como, como en esa conexión al neutro, y si tienen la carga en delta, en estrella, porque la idea es siempre hacer la malla, ¿ok? Así que eso. Entonces vamos a tener nuestra impedancia del delta partido en 3, y va a ser 85,5 más 114 J, uy, la J 114. Sí, y ahí partían 3. Y eso va a dar 28,5 más J 38. Esto no, ¿ok? Entonces con esto yo ya puedo hacer mi malla. Entonces me va a quedar que la malla va a ser mi fuente del bond. Ahí. Y esto era lo que les decía adelante. Siempre fíjense de dónde es todo lo que tienen conectado en la impedancia de línea. Porque mi impedancia de línea al final voy a estar teniendo el J2 y el 1,5. ¿Ok? No sé por qué. Ah, sí, estaba marcando de. Ya. Aquí, perdón. No, sí, está bien. Ya. Entonces aquí voy a tener mi J2, mi 1,5 acá. Y acá voy a tener mi, eh, mi, mi resistencia, 85,5. Acá voy a tener todo. Siento que me están quedando iguales las impedancias con la resistencia, pero bueno, es 114J. ¿Ya? Que soy bruta. Esto no es esto. Esto es esto de acá. Delante me pasó lo mismo. Esto es 28,5 y esto es J de 38. ¿Ya? Entonces con esto ahora puedo sacar mi corriente de IA. Y por otro lado, bueno, si quisiera de nuevo poner como el puntito del A al neutro, básicamente tendría el aquí y mi otro aquí. Más o menos. Entonces, ya. Vamos a tener de nuevo que el voltaje va a ser igual a I Z ya, porque ya no ocupo más. Así que vamos a tener que mi IA va a ser igual a mi van partido en mi Z de toda la malla, ¿ok? Así que ahora vamos a tener que va a ser el 965, 201 sobre de 0, partido en la impedancia total, que va a ser 1,5 más J2 más 28,5 más J38. Ya, de nuevo, esto es una pésima práctica ponerlo todo acá. Yo les recomiendo como hacer el paso extra de dejarlo aquí y dejar todo esto con una sola impedancia, es decir, todo sumado antes, para que no se vayan a enredar metiendo esto a la calculadora. Y haciendo eso, me va a dar que ya es 19,304
Pasor de menos 53,3 amperes. ¿Ok? Entonces, nuevamente, estamos aquí sacando corrientes de línea. Voy a anotar de línea. Entonces, ahora lo que queremos es sacar IB y C. Ya. Y en el caso de IB, bueno, es lo mismo, pero desplazado. Así que va a ser, o mejor dicho, desfasado. Así que va a ser esto, menos 53,13 menos 120. Esto va a ser 19,304 de menos 173,3 amperes. Y por otro lado, en el IC, vamos a tener que hacer la magnitud 19,304 menos 53,13 y ahora con más 120. Y esto va a ser 19,304 de 66,87 amperes. Ok, entonces, ok, obtenemos las corrientes de línea y ahora nos falta sacar las corrientes de fase. Corrientes de fase. Y nuevamente nuestro IAB, perdón, va a ser el IA partido en raíz de 3 a sobre de menos 30, ¿ya? Porque al final queremos la fase y esto está en el neutro. Y la manera de convertir el neutro a fase es dividirlo por esto. Entonces nos va a dar 19,304 pasó de menos 53,13 partido en raíz de 3 pasó de menos 30. Y eso me va a dar 11,145 pasó de menos 23,13 amperes. ¿Ok? Y ahí tengo la primera. Entonces ahora lo que quiero sacar IBC e ICA. Entonces lo que hago, voy a agarrar IAB y lo voy a desplazar. Entonces me va a quedar la magnitud de 11,145 de menos 23,13 menos 120. Y esto va a ser 11,145. Magnitud de menos 143. 143,13 amperes. Y ICA va a ser 11,145 menos 23 más 120. Esto va a ser 11,145 con esto da 96,87 después de sumarle los 120. Y ahí obtendríamos las corrientes de fase. Pero si se dan cuenta, como la metodología han sido haciendo la misma. ¿Hasta acá todo bien? Sí, todo bien. Entonces, ahora si nos vamos a lo siguiente, nos están pidiendo la potencia compleja total que consume la carga. ¿Ya? Entonces, nuevamente, vamos a anotar Ah, potencia. no, todo bien. No, ¿Qué, todo bien. qué pasó? Arriba en el AB, Y ¿por a ver, sí, qué es menos 30 y no es más menos. 30? Ya, porque mira, lo que pasa es que tiene que ver con la conversión de ¿cómo se llama? De los ángulos. Pero en sí, como yo tengo, es que es como algo más matemático, ni yo te sabría bien explicar, pero básicamente cuando yo tengo, como acá yo obtengo este voltaje del neutro y va a estar con, o sea, lo que hago es pasar de mi voltaje de la fase con raíz de 3 con el ángulo de partida en este 30, ¿ya? Entonces, como ahora yo quiero hacer como el inverso, es decir, quiero obtener mi corriente IAB, lo que hago es que voy a obtener
o sea, voy a estar haciendo partido en raíz de 3 pasar de menos 30. ¿Ya? Ya, pero siempre es así. Sí, siempre es así. Y Ah, también ya. tiene que ver un poco con esto de que al final, por ejemplo, yo puedo dejar esto partido abajo, pero puedo, si quiero, subirlo arriba, pero me va a quedar, o sea, es decir, dejarlo en el numerador, por ejemplo aquí, como un menos 30. Ya. Entonces, por ejemplo, tendría esto con el menos 30 arriba y lo estaría pasando en el divisor. ¿Cachai? Y por eso me queda Sí. como un menos 30 abajo. Pero de eso. Ya, ya. Sí, eso es un buen punto porque de repente se olvidan de ese menos y claro, en las corrientes hay que colocarlo. ¿Cachai? Sí. Para el voltaje no es necesario, o sea, no se hace, pero para las corrientes sí. Entonces, mucho ojo con eso. Así que lo vamos a apuntar a la Gracias. derecha. Ujú. Ya. Entonces nos pedían la potencia, uy, la potencia de que consume la carga. Consumida por la carga. Le voy a poner, porque es la carga trifásica. Entonces, nuevamente vamos a tener que va a ser la potencia de las tres fases, que va a ser 3 por mi voltaje de A neutro por IA conjugado. Y va a ser de nuevo 3 por la impedancia, porque mi van va a ser la impedancia en estrella por mi IA por mi IA conjugado. ¿Ok? Y en este caso, como esto se me van a cancelar por las propiedades de los polares, me va a quedar, o sea, se cancela la parte compleja. Entonces me va a quedar 3 por la impedancia de la estrella por mi módulo de ella al cuadrado. ¿Ok? Es decir, la magnitud de ella. Entonces esto va a ser, mi potencia aparente va a ser 3 por Z, la impedancia de la estrella, que la dejamos por allá arriba, que van a ser 28,5 más J38. 28,5 más J38 por y la magnitud de ella al cuadrado. Ella nos dio que es 19,304 y que va a ser por 19,304 al cuadrado. ¿Ok? Y todo eso me va a dar en rectangulares 3.180, no, eran 30.861 más J42481 en volante. Y si lo paso a Fasor, va a ser 53.101,82, 53,13 volt-ampere. Y ahora también nos pedían el factor de potencia. Entonces ese factor de potencia va a ser el coseno del ángulo, es decir, 53,3. Coseno de 53,3 y eso me da 0,6. ¿Ok? Y nuevamente tenemos que decir de qué carácter es decir, por decir el carácter les van a dar puntos. ¿Ya? Es decir, si es inductivo o capacitivo. Como son de igual signo, va a ser inductivo. ¿Ok? Y lo otro que nos pedían, uy, es la pérdida total de potencia en la línea de transmisión. Entonces, lo que yo voy a tener, o sea, la única manera en que voy a tener pérdidas de potencia va a ser con esta resistencia de acá, porque recordemos que la línea es esta parte de aquí. ¿Ya? De hecho, en este caso, me pusieron el A acá arriba, entonces la línea sería esta. ¿Ya? Y voy a tener solamente esta resistencia de acá, así que va a ser 1,5. Ojo que, por ejemplo, si, no sé, yo les hubiese puesto una inductancia, tampoco tendrían pérdidas en la inductancia, porque al final están pidiendo la pérdida de la potencia en watts, ¿ok? Así que solamente me interesaría esto. También no sé si les ponen otra resistencia aquí, que obviamente pertenece a la línea, es decir, no llega hasta esta tensión de acá, también tendrían que sumar estas dos. Pero en este caso solamente esta, porque es la misma. Eso. Entonces, vamos a tener ya. Entonces, como... Ah, y ojo, que también si lo leemos, nos piden en la pérdida total.
Es decir, es esa pérdida que yo tengo en las tres líneas, porque si se dan cuenta ya, yo tengo conectado este A con este A, y aquí tengo esta resistencia de 1,5, tengo B con B, y tengo esta de 1,5, y tengo C con C, y también tengo este 1,5 acá. Entonces va a ser muy similar a la otra fórmula, donde yo lo que hago es multiplicar por 3 para sacar las tres fases, pero acá vamos a hacer multiplicar por 3 para sacar las tres líneas. Entonces me va a dar que esa potencia va a ser de las tres líneas y va a ser 3 por la resistencia que tengo asociada, que va a ser ese 1,5, por la corriente. Que en este caso puedo usar simplemente IA o también podría usar IB o cualquiera que quiera. Ya. IA al cuadrado. Entonces van, y acá ojo que este va a ser el módulo al final. Entonces va a ser 3 por la resistencia que era 1,5 por el IA que es 19,304. Y de hecho por eso da lo mismo, porque al final lo que uso es el módulo, o sea, la magnitud, entonces al final es siempre la misma. 19,304 al cuadrado. Y eso me va a dar 1000, o sea, 100, no, sí, 1676,9 watts. Y estaría. ¿Con esta alguna duda? No, creo. Yo por lo menos no. Ya, Ahora sí entonces, que no. ya, qué bueno. Entonces les voy a pasar a asistencia, a ver, para que no se me escapen, por favor. Voy a dejar de grabar. Sí.